decorativo. Creo que eso sí, me encontré muy divertido. Una frase que destaqué. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es un video de lectura, o eso voy a intentar que sea más o menos de lectura. Es una semana conmigo muy tranquilita, muy tranquilita, donde voy a estar leyendo al fin El Conde de Montecristo. Como seguro habrán visto en el título, tengo muchas ganas de leer este libro. Lo estuve guardando para mayo porque en abril estuve bien ocupada y leyendo hartas cosas. Y no sé, pensé que en mayo podría empezarse. Son 2 tomos y no me voy a presionar a leer para nada. No me quiero presionar en ir leyendo rápido ni nada, lo mismo que pasó con Ana Karenina. Quiero disfrutar este libro porque le he visto reseñas muy buenas. Les voy a leer más o menos de qué trata. Dice: novela de aventuras por excelencia, El Conde de Montecristo narra la peripecia del joven Edmond Dantes, cuyo prometedor destino se trunca al verse acusado inesperadamente de agente bonapartista y ser encerrado en el adusto castillo de If. Allí una extraordinaria serie de acontecimientos lo conduce a poder llevar a cabo una fuga insólita y desesperada en posesión del secreto de un fabuloso tesoro. Años después, de regreso en Marsella, viene a conocer que su arbitrario encierro fue debido a una conspiración. Será entonces cuando, con ayuda de sus inmensos recursos y de su ingenio, Dantes, adoptando la personalidad de Conde de Montecristo, pondrá en marcha una implacable venganza para acabar con aquellos que propiciaron su ruina. Y esa es la historia que quiero empezar a leer. Para eso pensé mucho en qué tipo de post-it voy a escoger. Los tengo todos aquí. Aquí pueden ver, sí se alcanza a ver. Usualmente guardo en esta caja todo lo que parece como medio decorativo. Tengo stickers y, por supuesto, los post-it que compré por montones en AliExpress. Tengo perdidos otros, a ver. Aquí tengo otro. Es que lo estaba usando también. Y quiero escoger el color que le va mejor a este libro. Tengo otro más, pero no tengo idea dónde está. Siento como que en realidad quiero usar este. Quizás no combina tanto, pero quiero usar este verde y quizás el naranjo. Creo que esos dos quiero usar en este libro. Y este. Son 3. Bueno, ya están los post-it. Voy a guardar estos otros. Y de hecho estoy con pijama. Miren. Pijama polar porque hace tanto frío. Es increíble, tanto frío que hace. Uy, está chueco esto. Tuve que poner la luz y se ve un reflejo de mis lentes. Es porque tengo la luz, si no, no se va a ver bien como la imagen de la cámara. Y me da cosita que no se vea bien. Muy bien. Ya están los post-it y el libro. Y ahora toca leer. Mi idea es que este video no sea tan largo. O sea, sé que va a ser más o menos largo porque es una semana. Pero no tengo ganas de estar hablando tanto todos los días. Quiero que sea más como... porque no quiero que quede tan exageradamente largo y los pueda aburrir. Ahora voy a leer un poco y después les voy a mostrar un poquito de mi clase de ballet. Como varios saben, porque lo he mostrado en videos y lo he contado más que nada en Instagram, yo estoy yendo a clases de ballet desde hace como unos, 7 meses. Desde hace unos 7 meses estoy haciendo ballet. Eso me ha ayudado mucho. Se fue la luz y quedé instantáneamente amarilla. En un momento. Super batería portátil a salvar la situación. Ya, ahí sí volvió la luz. Al parecer no funciona aunque la conecté con la batería. Muy bien, entonces el plan de hoy es leer. Y no recuerdo qué otra cosa les estaba contando. La idea de este video es que no sea muy largo. Quiero que sea más o menos cortito, porque editar cosas largas se me hace muy complicado y
no quiero volver a dejar otra semana sin subir video. Entonces voy a intentar no alargarme tanto con las cosas porque si no, no alcanzo a seguir subiendo videos. Y a mí lo que me gusta es subir semanalmente. Y antes de comenzar a leer les quería mostrar que me llegaron las cositas de Japón. Solo les voy a mostrar la caja porque en realidad lo tengo que subir como short. Si es que ya lo subí, lo pueden ver aquí el short. Pero la caja es grande. Según esto dice que es casi 2 kilos. Y otra cosa nada que ver era que estaba pensando quizás, pero no sé si les interese mucho, como hacer un vlog de ballet. No sé, igual me da cosita, donde les muestre la ropita que tengo y como un poquito de la clase y hablarles de lo bien que me ha hecho. Pero en realidad no sé, eso es tentativo. Quizás termine siendo solo para miembros, porque me da cosita como mostrarme tan expuesta. Ustedes saben, en ballet se usan estos leotardos, mallas, que son muy apegadas y se ve todo el cuerpo básicamente. No sé si me siento tan cómoda mostrando tanto. Que miren, una linda suscriptora me mandó muchos regalos. Estoy muy agradecida. Sentí mucho amor de su parte al ver todas estas cositas. Como que quería mostrarlo, contarlo en realidad, de todo el cariñito que recibí aquí. Y le quiero dar las gracias también por este video, aunque también le di las gracias por mensaje. Igual quería, como en el formato de YouTube, darle muchas gracias por todo el tiempo que se tomó en preparar un regalo bonito y pensar en cada detalle. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, con corazoncito. Personalmente no voy a mostrar la cajita porque la siento como bien privada, pero dentro de esos regalos estaba esta blind box. La encontré muy divertida, a mí me encanta Chiikawa y justo quería comprarme esta blind box hace muy poquito. Y pensaba también abrirla en un reel, que lo voy a subir como short. Estoy intentando ser más activa en estos videos cortos. Se me está dando mejor en Instagram, pero estaba pensando como en ir resubiendo todo a TikTok, porque así soy más activa en hartas redes sociales y puede llegar más gentecita acá. Pero no sé muy bien qué subir a TikTok. Yo lo que veo en TikTok son cosas muy tontas. Mi feed es como Tomodachi. Libros, nada más que eso. Y ballet, pero yo no pienso compartir tanto de ballet y de libros, tampoco es que lea tanto. Llevo 3 o 4 libros leídos en el año y hay gente que lleva así como 15, 20. Yo no llevo tanto. Pero ya, ahora sí, vamos a leer El Conde de Montecristo. Si es que alguien más se quiere unir a leer o lo está leyendo, podemos irlo comentando. Encuentro muy divertido esto de leer en conjunto y sé que esta lectura es larga, pero sepan que yo no la voy a leer entera para este video. Probablemente me voy a leer como 100 páginas para este video. Yo soy una lectora lenta, no sé leer rápido y los tiempos que tengo libres en los días es generalmente en la noche. Así que no hay forma de que vaya avanzando rápido. Pero ya, a leer. Así tengo las luces y todo ese desorden ahí. Disculpen que ahora se vea amarillo, es que la luz que tengo acá es amarilla y
A esto se le fue la batería mientras estaba leyendo. Yo soy una lectora bien lenta, me demoré 20 minutos, estoy marcando con una boleta. Me demoré 20 minutos en leer un capítulo y un capítulo tiene 15 hojas más o menos. Me toma tiempo leer. Me costó un poco entrar. Siento que la prosa no es tan bonita como la que tiene Anna Karenina o la que tiene Frankenstein, que me gustó mucho más, pero está divertido. Esto fue una introducción, solamente tenemos a un personaje principal que es Edmond, y Edmond es un marinero. Llega a esta embarcación a... esperen, se me olvidó, a Marsella, no lo encontré. Pero llega a esta embarcación a Marsella y en ella tú te enteras, gracias a un jefe, vamos a decirle, que murió el capitán. Edmond es el marinero que era el marinero de confianza del capitán, y tras la muerte de este capitán, Edmond se tuvo que hacer cargo de la embarcación. Dentro de la embarcación hay un compañero que se llama... esperen, yo soy muy mala para los nombres. Danglars. Y Danglars tiene como una rivalidad hacia Edmond. De hecho, le intenta hablar mal a Morrel, que es como el jefe de Edmond, pero al final no lleva casi a nada. Y bueno, te enteras que Edmond es hijo de un papá pobre y que va a ir a ver, que está desesperado por ir a ver a su papá, que se encierra cuando Edmond viaja. Por otra parte, tenemos a Mercedes, que es como el interés amoroso de Edmond, y eso hasta ahora. Da la idea de que el Danglars va a ser como quien mete a Edmond en problemas, pero está relatado de una forma bien fácil de leer, solo que eran como muchos nombres y yo me enredo con los nombres. Tengo pésima memoria para los nombres y ya me tengo que preparar para ballet, así que hasta aquí. Yo creo que mañana les sigo hablando del Conde, o quizás más a la noche. Ahora voy a ballet, me voy a cambiar muy rápido. Tum, tum. Hoy es otro día, es totalmente de noche y esta es mi pinta cuando estoy editando. Voy a grabar así mejor porque no tengo ganas de ver mi cara así sin maquillaje. Pero esta es mi pinta editando, generalmente con el pelo un poco sucio, sin ningún tipo de flequillo, porque me lo agarro con estas trabitas para que no me moleste, en la cama, con mi mantita y mi perrito. Y bueno, recién terminé de editar, así que recién voy a leer, pero ya es de noche. Son las 7:43 y no tengo ganas de grabarme, pero si leo, que acá ya tengo el libro a mi lado, si leo les voy a contar mañana qué cosas han pasado y qué voy opinando del libro. Pero por ahora no tengo ganas de grabarme así. Lo que sí, les voy a mostrar un poquito del libro, que es bien bonito.
Oh, volví a casita, estoy súper repleta de comida. Y les quería mostrar unas cosas. Tengo puesta la luz ahí abajito, si es que se ve medio extraño. Pero siento que tiene que haber luz, porque si no todo se va a ver de muy mala calidad. Así que estamos con luz. Pero el ángulo está medio extraño. Hay algunas cositas que les quería mostrar. Que hoy fui a la feria. La feria es como un tianguis. Acá le decimos feria en Chile. Es estos lugares donde venden cosas usadas, que compran ropa en fardo y la van vendiendo, o la gente vende sus propias cosas. Oh, estoy demasiado llena. Y encontré mucha ropita. Mucha ropa que me puede servir para ballet. La otra vez me preguntaron por mensajes dónde compro ropa de ballet. Muchas de las cosas que he comprado están en la feria. Ah, me queda una cosa, esperen. Nino. Oh, ¿por qué estoy tan llena? Encontré mucha ropa y se las quería mostrar. Todo me salió como entre 1000 pesos y 2000 pesos, que es entre 1 a 2 dólares. Primero les voy a mostrar lo que no es de ballet. Me lo probé, pero no creo que me lo pruebe ahora. Es esta chaleca, miren qué linda. Es H&M y se ve muy linda. Me la puse hace un rato. Es más que nada viscosa y se ve preciosa. Porque todo se ve tan amarillo, no sé. A ver, me voy a sacar esto porque me da la idea de que este chaleco hace todo amarillo. Ya, todo se ve menos amarillo. Esta chaleca es preciosa, me la probé hace un rato. No me la quiero probar ahora, pero sepan que es muy linda. Después, esta tampoco es de ballet. Esta es unículo. Miren, encontré un unículo. Es azul marino, no sé si se nota el azul marino. Y es como un suéter chaleco con este cuello que es más ancho. Se ve súper lindo. Y este es algodón, totalmente algodón. Y ya con la ropa de ballet, lo que encontré fue esto, que me queda un poco grande, pero creo que lo puedo achicar. Encontré esta malla, miren. Miren qué linda la manga. Está súper linda, queda como este globito de princesa. Y se ve muy linda puesta, solo que me queda un poco grande. Voy a tener que usar como un sostén deportivo abajo para que me cubra. Y quizás ajustar por estos costados para que no se me mueva tanto. Y esta es de una marca de ballet, parece. La he visto en distintas cosas que he mirado en internet. Perdonen, estoy demasiado satisfecha. Comí mucho. Y después encontré este a 1000 pesos, a $1. Es como una chalequita sin mangas que la voy a usar arriba de ballet. Que imita como... A ver, voy a poner como la inspiración aquí en fotos de la ropa de ballet. Quizás un día hago un video mostrándoles toda mi ropita para ir a ballet. A mí me divierte. Creo que una de las cosas que más me gusta de hacer ballet es ir bonita. Así que me encanta comprar estas cositas. Y justo es un color que me gusta harto, que son como estos que les dicen rosa viejo o lila viejo, no sé. Muy linda. Después, esto también es para ballet. Este sí me lo voy a probar porque me queda ahora mismo. Y es una de estas chalecas de polar sin mangas, que también les voy a mostrar la inspiración acá. Normalmente usan como esta y aquí con la faldita y la malla abajo. Entonces estás calentando un poquito antes de hacer la barra o haciendo la barra. Y después te vas quitando todas las cositas cuando ya avanzó la barra. Luego me compré 3 polainas. Estas cafés, estas que son como rayadas, que lo encontré divertido. Y lo que me gusta de todas estas es que tienen esta finalización, que es con vuelito. Miren, qué tierno con vuelito. Ahora tengo puestas unas que son negras, que también me compré. ¿Ven? Ay, también traen el vuelito, solo que estas son más cortas. Me hubiese gustado que fueran más largas y más anchas como estas, pero no encontré. Y finalmente, panties. Panties para ballet. Son del mismo color que las panties de ballet que uso, que es como un duraznito. Y ya, esas fueron todas mis compras y todo salió como 1000 a 2000 pesos. Ahora yo creo que voy a estar un rato en la camita y después voy a leer un poco más. Llevo igual poquito. Voy a la página 40. Espero ahora por este fin de semana llegar a las 100. Más o menos nomás. Está muy divertido, muy liviano. No pensé que iba a ser tan liviano. Diría que la escritura de este es mucho más simple que la de Ana Karenina. Y de por sí la de Ana Karenina ya me parecía simple y accesible. Así que esta está bien fácil de leer, de verdad. O al menos esta traducción, que es de Alianza. Sí, es de Alianza. Está bien fácil de leer. Todo lo que llevo parece como una novela. Una novela cualquiera. Una novela que ves por la tarde después de almorzar. Es lo mismo.
muy divertido. No pude grabar más y de hecho esto no sé si se escuche bien porque estoy con el termoventilador muriendo de frío. Llegué muy tarde a casa, me olvidé de grabar cómo hice la pizza y me olvidé de grabarme comiendo. Me olvidé de todo, es que llegué demasiado cansada. Mis lunes siempre son demasiado ocupados, entonces no me da tiempo para grabar mucho. Y como estoy muy cansada, no tengo en realidad energía para leer. Solo quiero estar un rato en la camita mirando el techo y dormir porque mañana también es un día largo. Y yo creo que ya el miércoles les comento mejor cómo va todo esto del Conde de Montecristo. Al fin le estoy agarrando un poco las ganas de leerlo. Partí como con ciertos problemas que les voy a hablar el miércoles de eso. Y hacer como una mini reseña también sin spoilers. Pero eso ya, voy a dormir porque de verdad estoy demasiado cansada, fue un día muy largo. Buenas noches. Estoy hiper abrigada. Miren, tengo una tartita de manzana. Vamos a probar. Escribí un guión para poder expresarme mejor sobre el conde porque si no saben que a mí me cuesta mucho hablar, les voy a mostrar mi guión, pero en un poquito. Va a tener más la letra bien grande porque soy miope. No se nota. Muy bien, El Conde de Montecristo. No leí muchas páginas, leí exactamente 100 hasta lo que estoy grabando ahora. 100. Yo de por sí soy una lectora lenta, no leo rápido. No sé cuántas palabras leo por minuto, algún día voy a probar cuántas leo, pero no sé, me parece innecesario de saber cuántas soy capaz de leer. Pero sí sé que no soy rápida porque, por ejemplo, mi mamá lee muy rápido un párrafo que salga ahí. Mi mamá lo lee extremadamente rápido y yo me demoro, me tomo... Esperen, tenía muchas cosas. Me tomo mucho tiempo en ir leyendo y entendiendo, porque yo cuando leo voy imaginando, entonces voy como haciendo una imagen mental de los personajes y como que ahí se me va un poco, bastante todo el tiempo para leer. Espero que se vea bien. Puse una luz, siento que estoy practicando más con la iluminación para que todo se vea bonito y no se vea tan mal. Ahora estoy más abrigadita, pero tengo este suéter muy rico que es de Unículo y lo encontré en la feria. Fui muy feliz. ¡Ay! Es el que mostré acá en el video. Bueno, volviendo al Conde de Montecristo, les voy a hacer como una mini reseña sin spoilers por si les da curiosidad leerlo y no tienen miedo de leer cosas largas. Como habrán notado ya, a mí me divierte mucho leer libros largos y ver series largas. Por ejemplo, un anime que veo es One Piece y voy en el... A ver en qué capítulo voy de One Piece. Todavía no voy al día, pero estoy muy cerca de estar al día. Voy en el 1147. 1147 de One Piece.
Yo no tengo problemas con comprometerme con series largas, con libros largos. Encuentro que es más divertido que todo sea prolongado porque tienes más tiempo para divertirte con eso que te gustó. También algo que estoy intentando practicar este año es que no fijarme en los números. No sé si ustedes también están dentro de esto de leer un poco. En redes sociales se usa mucho de que tienes que cumplir con una meta de libros al año o al mes o por semestre, etcétera, etcétera. Ya, yo me desligué de eso, le hice adiós y solo me estoy preocupando de leer lo que me divierte y cuando puedo leer. Y por eso leo lento. Explicando todo por qué leo tan lento. No es que la lectura sea difícil, para nada, siento que esta lectura está bien simple, pero yo me demoro, me tomo mi tiempo y me gusta ir lento con todas las cosas. Así que por eso lo voy a poner aquí para hablar del conde. Ya, muy bien, ahí se está exponiendo. Y ahora, lo que yo escribí es que El Conde de Montecristo está ambientado en Francia de 1815. Y para todo esto, para entender mejor el libro, tuve que reestudiar historia. Yo no sé mucho de historia europea. No me divertía tanto esta historia en los tiempos en los que me los pasaron. Así que sé como pinceladas de cosas, pero hay varias cosas de las que me había olvidado. Y el contexto de este libro es después de la Revolución Francesa. Ahí vino Napoleón, gobernó por un tiempo, estuvo metido en un montón de conflictos bélicos con otros países. Después pasó lo de Rusia, que estaba como por ganar la Rusia, pero llegó el invierno, entonces ganaron los rusos, murieron un montón de sus soldados y como que el pueblo se empezó a cansar de Napoleón, se empezó a armar toda esta, ¿cómo decirle?, conspiración, no sé si es la palabra correcta, nueva, y se sacó a Napoleón y se volvió a la monarquía. Y Napoleón, en la parte del libro en la que voy ahora, está exiliado en la isla de Elba, que está en Italia. Ese es como el contexto. Y bueno, estamos en una vuelta a la monarquía y el monarca que está es Luis XVIII. No sé pronunciar cómo se debería pronunciar ahí, yo le digo Luis XVIII. Y él es hermano del Luis que estuvo antes, al que sacaron, con todo esto de la Revolución Francesa. Por spoiler de historia, sabemos que Napoleón va a volver a Francia. Y eso es como lo que se está tramando dentro del libro. Hay mucho miedo de que vuelva Napoleón. Y tenemos en el pueblo a gente que está en contra de la monarquía, gente que está en contra de Napoleón, gente que tiene miedo de opinar. Vemos que todavía existe bien marcada esta diferencia social, que por distintos sectores de Francia se ve que la gente apoya o no apoya la monarquía. Y también estamos en que se persigue a los bonapartistas, a los que siguen a Napoleón, los que apoyan a Napoleón, a ellos se les persigue. Y ese es más o menos el contexto en el que voy en el libro basado en la historia, porque esto está como al mismo tiempo que la historia. Fue divertido reestudiar y encontrarme con todo este contexto para entender mejor por qué se toma tanto peso a las cosas en este libro. Otro dato para los que quieran leer este libro es que este libro fue escrito, ¿cómo decirlo?, repartido en distintos volúmenes en un diario. No sé cada cuánto tiempo era, pero supongamos, inventemos que cada ciertos meses es que salía el libro en un diario. Entonces ese es el contexto, como el pacing, el ritmo que tiene el libro, de que no es un libro que se publicó solamente ese libro, sino que es un libro que fue repartido cada cierto tiempo. Según lo que vi en Google, fueron 2 años. Partió publicándose en 1844 y en 1846 ya se publicó completo. No sé si es así, es lo que pillé en Google. Entonces el libro es más como una serie, pónganle, porque tenemos esto de que se fue publicando por distintos capítulos, pongámosle, una serie. Y ya saliendo de todo el contexto, en el libro tenemos un personaje principal que se llama Edmond Dantes, que no sé pronunciar en los tildes, dónde van, no tengo idea. Este es un chico de 19 años, es muy esforzado y es muy dulce. Está así como muy agradecido con la vida, muy enamorado, está por casarse con una chica catalana que es preciosa, que se llama Mercedes. Es un marinero que está por ser ascendido al rol de capitán, que es algo que, ¿cómo se diría?, un suceso que se destaca bastante porque él es muy joven como para ser un capitán. Y también este hecho es el que causa cierta envidia en algunos personajes, y por cuestiones de la vida, de esa envidia, se le acusa de ser bonapartista, lo que es una acusación falsa porque este chico como que no mete las manos en la política ni en nada de eso. Pero de todas formas, por cosas que no voy a contar para que se lean el libro, termina encarcelado en el castillo de If. Ahora, yo no tenía idea del castillo de If, entonces tuve que buscar cómo era. Y es como un fuerte que está en una isla cerca de Marsella.
les voy a poner una foto. Entonces no se puede escapar de ese castillo, es un lugar bien recluido y esto lleva a nuestro personaje principal a un decaimiento, un bajón grande, no sé cómo decirlo, de cómo le cambió la vida, de tener una vida feliz y que estaba como por crecer y ser cada vez más exitoso, más grande, a estar encerrado en este castillo. De primeras, el libro no me estaba gustando mucho, pero eso tiene que ver más con la prosa que tiene el libro, que por eso explicaba de que es algo que iba saliendo cada cierto tiempo, así por capítulos, porque a mí me gustan los libros que tienen como una prosa exagerada, no sé cómo decirlo, media poética, bien decorada. Por eso me gustó mucho leer Frankenstein, no me gustó mucho leer El retrato de Dorian Gray, porque tanto Mary Shelley como Oscar Wilde encuentro que escriben muy bonito, de una forma que se lee preciosa. Entonces eso no pasaba con este libro. Con este libro como parecía todo una obra de teatro, más o menos. Eran muchos diálogos, poca descripción, y ahora que fui avanzando ya hay más descripción. Así que ese fue como el inicio que me costó un poco leerlo, pero ya le pillé el ritmo al relato y además ya se puso más descriptivo, que es algo que a mí me gusta. A mí me gusta leer descripción y que todo se vuelva más bonito, no sé. Y hay una cosa graciosa que vi en TikTok o en Reels, no sé en qué lugar fue que lo vi, y cuando lo leí dije, oh, tenía razón, que era una persona que se burlaba de este libro, pero una burla cariñosa, una burla de que le gustó el libro, diciendo de que rellenaban. Porque este libro no lo escribió solo Dumas, lo escribió con compañía. Entonces la burla es de que rellenan para poder rellenar con más texto y dar la entrega, que era, pongámosle, mensual. Iban rellenando con muchas palabras y dentro de esas ponen un señor que tenía entre 50 y 52 años. Entonces la persona del TikTok decía, entonces 51. Es un chiste muy fome, pero me dio mucha risa notarlo, que sí pasa, porque te describen a los personajes y te ponen, ay, no lo destaqué, te ponen la edad aproximada, pero no ponen así como entre 50 y 55, sino que ponen entre 50 y 52, o sea, 51. Ay, destaqué dos frases porque me dieron risa. Ustedes saben, o bueno, si es que no saben, a mí me encanta el drama, me da mucha risa el drama. Entonces, cuando las cosas son dramáticas, me parece muy entretenido. Y esta es una frase que destaqué y dice drama. Dice, bueno, repítelo otra vez, por favor. Repítelo otra vez para que llegue a creerlo. Dime por centésima vez que rechazas mi amor, un amor que tu madre aprobaba. Déjame claro que no te importa mi felicidad, que mi vida y mi muerte no son nada para ti. Ay, Dios, Dios santo. Soñar 10 años que sería tu marido, Mercedes, y perder esa esperanza que era el único propósito de mi vida. Drama. Ay, a mí me divierte mucho el drama. Y aquí otra frase dramática que destaqué de un personaje que se llama Fernand y dice, Fernand permaneció impasible, ni se movió para enjugar las lágrimas que corrían por las mejillas de Mercedes, y sin embargo, por cada una de aquellas lágrimas habría dado un vaso de su sangre, pero aquellas lágrimas se derramaban por otro. Dramático. Bueno, no he destacado más cosas porque hasta ahora estoy como comprendiendo la historia y no he visto tanto drama. Lo que sí, aquí está mi librito, me hice un mapa también todo feo porque no sé ser estética para estas cosas, solo útil. Un mapa para recordar a todos los personajes porque no soy muy buena con los nombres ni en series, ni en películas, ni en libros, ni en la vida real. Me cuestan mucho los nombres. Puedo recordar las caras pero no los nombres, y bueno, las caras más o menos también. Y bueno, eso sería hasta ahora lo que llevo del Conde de Montecristo. Está divertido, está muy divertido. Si se quieren unir a leer, me cuentan cuánto llevan, sin spoiler, si es que llevan más que yo. Y no sé, dicen que esta traducción es buena. Eso me comentaron en shorts y por mensaje. Me dijeron que justo esta versión es bien buena. Yo había buscado en internet porque me salió un booktoker chileno que se la había leído en Plutón, creo que se llama, y dijo que no estaba bien, como que le habían quitado muchas partes al libro en sí. Entonces le pregunté cuál recomendaba y dijo este, y yo me fui por este. Básicamente es eso. Está bien divertido si es que quieren incorporar el hábito de la lectura con un libro que quizás les puede durar el año. Divertido 100%. Y eso sería todo por mi blog de
libro. Ojalá hubiese leído más. Me habría encantado hacer como una youtuber que me encanta que se llama Emi. Ella es canadiense y hace un video respecto a un libro. Por ejemplo, le vi uno de Stephen King, que se leyó ese libro, lo hizo versión blog y el blog duraba como 1 hora algo y contaba como toda su experiencia con el libro. Me encantaría, pero no puedo leer tan rápido y son muchas páginas. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a los miembros del canal, de verdad, muchas gracias por ser miembros y nos vemos la próxima semana. Ya he grabado más videos, así que no nos vamos a quedar sin video por lo menos por estas 3 semanas. Y eso sería todo, nos vemos.